La mañana se había levantado con una luz pálida y contenida sobre los prados del condado de Hampshire, como si el cielo mismo hubiera decidido observar con discreción los movimientos de la casa de Ashbourne. Aquel lugar, antiguo y respetable, no se distinguía por ostentación excesiva, sino por una dignidad sobria que reflejaba fielmente el carácter de su propietario, Lord Edward Ashbourne, hombre de principios firmes y convicciones sociales inquebrantables. Su hija menor, la princesa Catalina, contemplaba el jardín desde la ventana del ala oriental con una expresión que combinaba serenidad y reflexión. No había en su porte nada que buscara llamar la atención de manera inmediata. Sin embargo, quien se detuviera a observarla con verdadero cuidado advertiría en ella una armonía poco común entre inteligencia, sensibilidad y rectitud moral. Catalina no poseía la belleza rutilante que llenaba salones y suscitaba murmullos precipitados, pero sí un rostro de líneas delicadas, iluminado por unos ojos atentos, capaces de comprender más de lo que expresaban. Su cabello castaño, recogido con esmero sencillo, y su postura siempre correcta hablaban de una educación esmerada y de una naturaleza disciplinada por el deber, aunque no carente de ternura. Aquel día, sin embargo, algo alteraba levemente la cadencia habitual de la casa. Lord Ashbourne había anunciado la llegada de un huésped distinguido, un caballero de alta posición que permanecería algunos días bajo su techo. No había ofrecido detalles, salvo insistir en que la recepción debía realizarse con la cortesía debida a un hombre de honor y rango. «Confío en que comprenderás la importancia de esta visita, Catalina», había dicho su padre la noche anterior, con tono grave pero afectuoso. «Lord Ashbourne, nuestra familia será observada con atención. Siempre procuro conducirme de manera que no deshonre nuestro nombre», respondió ella con serenidad Catalina, aunque no creo que la dignidad dependa exclusivamente del brillo exterior. Lord Ashbourne la había mirado con una mezcla de orgullo y leve inquietud, consciente de que aquella hija suya poseía una firmeza interior que, si bien admirable, no siempre se ajustaba con docilidad a las expectativas sociales. Esa mañana, Catalina tomó una decisión que, para otros, habría carecido de importancia, pero que para ella constituía una declaración silenciosa de principios. En lugar de elegir uno de sus vestidos más refinados, optó por el más sencillo de su guardarropa, una muselina color marfil, apenas adornada, correcta y limpia, pero lejos de los encajes y sedas que solían reservarse para visitas notables. «¿Está segura, señorita?», preguntó Margaret, su doncella, con cautela respetuosa. Su padre esperaba una recepción formal. «Lo sé», respondió Catalina con calma, «y no incumpliré ninguna norma de cortesía, pero deseo presentarme tal como soy, no como se espera que parezca alguien en mi posición». Margaret asintió, aunque no pudo ocultar una ligera preocupación. En aquella sociedad, las apariencias constituían un lenguaje tan elocuente como las palabras. Catalina descendió la escalinata principal con paso mesurado, cuando el sonido de un carruaje anunció la llegada del huésped. El vestíbulo se llenó de una expectación contenida. Los criados se alinearon con precisión ensayada, y Lord Ashbourne avanzó con gesto solemne hacia la entrada. El visitante fue recibido primero por el señor de la casa, de espaldas aún a Catalina. Ella solo alcanzó a percibir una figura alta, de porte distinguido, vestida con sobriedad elegante. Nada en su apariencia resultaba ostentoso, pero todo indicaba autoridad natural. «Sed bienvenido a Ashbourne», pronunció Lord Ashbourne con voz firme. «Es un honor recibirle». «El honor es mío», respondió el caballero, con un tono profundo y contenido. «El duque. Agradezco su hospitalidad». Cuando el visitante se volvió finalmente hacia el interior del vestíbulo, sus ojos se encontraron con los de Catalina. Fue un instante breve, pero cargado de una intensidad inesperada. Ella sintió, sin comprender del todo por qué, que aquella mirada la atravesaba con una atención distinta a la habitual cortesía social. No había en ella atrevimiento alguno, sino una sorpresa sincera, casi reflexiva. El duque, por su parte, se detuvo apenas una fracción de segundo más de lo adecuado, observando a la joven con una mezcla de asombro y reconocimiento silencioso. «Permítame presentarle a mi hija, la princesa Catalina», dijo Lord Ashbourne. «Confío en que su estancia aquí le resulte agradable». Catalina inclinó la cabeza con gracia contenida. «Es un placer recibirle en nuestra casa», expresó ella con voz clara y respetuosa. «Catalina, espero que encuentre en Ashbourne un lugar de descanso». «Sin duda lo haré», respondió él, inclinándose ligeramente. «Su cortesía honra este hogar». Nada más fue dicho.
y sin embargo, algo había quedado suspendido entre ambos, como una nota no resuelta en una melodía cuidadosamente compuesta. Catalina no sabía, no podía saber, que aquel hombre era el mismo duque cuya figura había ocupado, en silencio y con discreción, más de un pensamiento suyo en meses recientes. Lo conocía solo por referencias lejanas, por comentarios medidos en reuniones sociales, por la reputación de rectitud y reserva que lo precedía. Tampoco sabía que él, al verla vestida con una sencillez casi desafiante para su rango, había sentido un respeto inmediato, ajeno al juicio superficial. Más tarde, durante el desayuno formal, Catalina ocupó su lugar con naturalidad, sin esforzarse por atraer atención alguna. Escuchaba con atención las conversaciones, intervenía solo cuando era apropiado, y su juicio, cuando se expresaba, era siempre ponderado. «Vuestra hija posee una disposición poco común», comentó el duque a Lord Ashbourne en un momento de pausa. «No es frecuente encontrar tanta mesura en alguien de su edad». «Catalina ha sido siempre así», respondió su padre con un dejo de orgullo, guiada más por la conciencia que por la vanidad. Catalina, que había escuchado aquellas palabras, bajó la mirada con modestia, aunque su corazón latía con una inquietud nueva, difícil de nombrar. Al retirarse del salón, sintió nuevamente aquella mirada posarse en ella, no como una evaluación social, sino como si él buscara comprender algo que no se dejaba ver a simple vista. Sin saberlo, había comenzado para ambos un conflicto delicado, donde el deber y el sentimiento aún no se reconocían como adversarios, pero ya se observaban con cautela. La casa de Ashbourne, tan acostumbrada a la calma del orden establecido, había recibido sin advertirlo el germen de una transformación silenciosa, sembrada no por palabras grandilocuentes, sino por una elección sencilla y una mirada que no olvidaría fácilmente. La jornada avanzó con una serenidad apenas alterada por la presencia del huésped, aunque en el interior de la casa de Ashbourne se advertía una atención más cuidadosa en cada gesto y en cada palabra. Catalina, habituada desde la infancia a leer los matices invisibles del comportamiento humano, percibía aquella tensión discreta con la claridad de quien observa sin juzgar. El duque, cuyo nombre aún no había sido pronunciado abiertamente en su presencia, se mostró durante la mañana como un hombre de costumbres mesuradas y conversación reflexiva. No buscaba dominar los intercambios ni destacarse con opiniones tajantes. Al contrario, escuchaba con atención, y cuando hablaba, lo hacía con una precisión que denotaba disciplina intelectual y una conciencia profunda de su posición. Catalina coincidió con él por primera vez a solas en la biblioteca, un lugar que ella frecuentaba con particular devoción. Aquella estancia, revestida de madera oscura y con estanterías que alcanzaban el techo, ofrecía un refugio silencioso donde el tiempo parecía moverse con mayor lentitud. Ella se hallaba examinando un volumen de ensayos morales cuando oyó pasos contenidos detrás de sí. No pretendía interrumpirla, dijo él con cortesía medida. Lord Ashbourne me indicó que podría encontrar aquí algunos textos de interés. Esta biblioteca está a disposición de quien sepa apreciarla, respondió Catalina, cerrando el libro con suavidad. Mi padre considera que el pensamiento bien formado es una forma de nobleza. El duque asintió levemente. Coincido plenamente, replicó. No toda distinción se hereda, algunas se cultivan con esfuerzo constante. Aquel intercambio, breve y desprovisto de afectación, dejó en Catalina una impresión distinta a la que le producían la mayoría de los caballeros de su entorno. No había en él la complacencia habitual, ni la condescendencia que muchos mostraban al dirigirse a una joven de su edad. ¿Encuentra usted en los libros una compañía suficiente?, preguntó él con tono reflexivo. Encuentro en ellos una forma de orden, contestó ella. Me ayudan a comprender el mundo sin precipitarme a juzgarlo. El duque la observó con una atención silenciosa que no resultaba incómoda, aunque sí reveladora. Esa es una cualidad poco común, dijo finalmente. La mayoría prefiere emitir juicios antes de comprender. Catalina inclinó la cabeza, sin responder de inmediato. No era modestia afectada. Simplemente consideraba innecesario defender una virtud que debía manifestarse por sí misma. Cuando él tomó un libro del estante y se retiró con una leve inclinación, Catalina permaneció unos instantes inmóvil, consciente de que aquel encuentro había despertado en ella una curiosidad que se esforzaba por mantener bajo el dominio de la razón. Más tarde, durante el paseo vespertino por los jardines, Lord Ashbourne insistió en que el duque se uniera a Catalina y a su sobrina Eleanor, una joven vivaz cuya inclinación por la conversación ligera contrastaba con el temperamento reservado de la princesa. «Es un día espléndido»,
comentó Eleanor con entusiasmo. Hampshire luce particularmente amable en esta época del año. La moderación del clima favorece la reflexión, respondió el duque. No todo esplendor requiere exuberancia. Catalina sonrió apenas, percibiendo en aquella afirmación una afinidad sutil con sus propios principios. El sendero los condujo hasta un pequeño lago bordeado de sauces. Eleanor se adelantó unos pasos, distraída por unas flores silvestres, dejando a Catalina y al duque caminando lado a lado. «Confieso que me sorprendió su elección de vestimenta esta mañana», dijo él con franqueza cortés, no por falta de elegancia, sino por su deliberada sencillez. Catalina lo miró con serenidad. «La sencillez no es ausencia de respeto», respondió. «A veces es una forma de honestidad. Lo comprendo ahora», admitió él. «Y debo decir que esa honestidad resulta esclarecedora». Ella bajó la mirada un instante, no por timidez, sino para ordenar sus pensamientos. «La sociedad espera mucho de quienes ocupan ciertos lugares», añadió Catalina, «pero no siempre se detiene a considerar quiénes somos cuando dejamos de cumplir expectativas». «¿Y quién es usted cuando nadie la observa?», preguntó él, con una curiosidad que no parecía invasiva. Catalina reflexionó antes de responder. «Alguien que procura actuar conforme a su conciencia», dijo, «aunque eso implique cierta incomprensión». El duque asintió con gravedad. «Esa coherencia exige valor», afirmó, «más del que muchos están dispuestos a ejercer». El paseo concluyó sin más confidencias, pero ambos regresaron a la casa con una sensación compartida de haber reconocido en el otro algo esencial, aún sin nombre. Esa noche, durante la cena formal, Catalina observó cómo el duque se desenvolvía con naturalidad entre los invitados locales que habían sido convocados para honrar su visita. Respondía con cortesía, evitaba el halago innecesario y mantenía una distancia respetuosa que no excluía la cordialidad. Ella, por su parte, permanecía fiel a su habitual discreción, aunque no pudo evitar notar cómo, en más de una ocasión, su mirada se encontraba con la de él al otro extremo de la mesa. No había en ello atrevimiento alguno, sino una atención mutua que parecía surgir de manera involuntaria. Al retirarse al salón, Lady Hawthorne, una conocida de la familia, se inclinó hacia Catalina con una sonrisa cargada de intención. «Nuestro invitado es un hombre notable», susurró. «Sin duda, una presencia que no pasa desapercibida. La verdadera distinción rara vez necesita anunciarse», respondió Catalina con suavidad. Lady Hawthorne la observó con interés renovado, como si comenzara a sospechar que aquella joven poseía una profundidad que muchos aún no advertían. Mientras tanto, en la privacidad de sus pensamientos, el duque reflexionaba sobre la extraña impresión que Catalina había dejado en él. No era solo su carácter ni su juicio equilibrado, era la manera en que parecía existir sin artificio, como si la integridad fuera en ella una segunda naturaleza. Esa noche, al retirarse a sus aposentos, Catalina se permitió un momento de introspección más prolongado de lo habitual. No se reprochó sus pensamientos, pero tampoco los alentó sin cautela. Sabía bien que el afecto, cuando no se somete a la razón, puede convertirse en fuente de desorden. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que algo había comenzado a moverse en su interior con una delicadeza inquietante. La presencia del duque en Ashbourne no había alterado aún el curso visible de la vida cotidiana, pero en el silencio de los corazones, ciertas convicciones empezaban a ser examinadas con una atención nueva, y aunque ninguno de los dos lo habría expresado en palabras, ambos comprendían que aquel encuentro no era un episodio pasajero, sino el inicio de una prueba moral, donde la claridad del carácter sería puesta a examen. La mañana siguiente, amaneció envuelta en una neblina suave que parecía amortiguar los sonidos y difuminar los contornos del paisaje. Catalina observó aquel velo gris desde la ventana de su aposento y pensó, no sin cierta inquietud, que el día se asemejaba al estado de su propio ánimo, sereno en apariencia, pero poblado de reflexiones silenciosas. Había pasado la noche revisando con rigor cada uno de sus pensamientos, como era su costumbre cuando percibía que una emoción amenazaba con exceder los límites de la prudencia. No se reprochaba la estima naciente que sentía hacia el duque, pero se exigía a sí misma no permitir que aquella inclinación, todavía indefinida, influyera en su conducta. Descendió al salón de desayunos con compostura habitual. Allí encontró a su padre leyendo correspondencia reciente, con el ceño levemente fruncido, señal inequívoca de asuntos que requerían atención. «Buenos días, padre», saludó ella con afecto respetuoso Catalina. «Parece que la mañana trae consigo ocupaciones serias». «Así es», respondió Lord Ashbourne.
He recibido noticias de Londres que exigen reflexión. Nuestro huésped también se verá interesado en ellas. Catalina no preguntó más. Había aprendido desde temprana edad que la discreción era una forma de respeto. El duque apareció poco después, impecablemente vestido, con la expresión tranquila de quien está acostumbrado a la responsabilidad. Al saludar a Catalina, lo hizo con la misma cortesía medida de los días anteriores, aunque ella no pudo evitar notar un matiz distinto en su mirada, como si su atención hacia ella se hubiera vuelto más consciente. Durante el desayuno, la conversación giró en torno a asuntos generales del condado, pero pronto derivó hacia temas de mayor peso social. Lord Ashbourne mencionó la creciente preocupación por ciertas alianzas matrimoniales que se negociaban entre familias influyentes, comentarios que Catalina escuchó con atención serena, aunque con una leve tensión interior. La estabilidad de nuestro orden depende en gran medida de decisiones prudentes, afirmó su padre. No es asunto menor. Sin duda, respondió el duque. El matrimonio, cuando se considera únicamente como convenio, puede asegurar posiciones, pero rara vez garantiza armonía. Catalina levantó la mirada con interés contenido. ¿Considera entonces, intervino ella con cautela, que la armonía es un valor secundario? El duque la observó con una leve sonrisa reflexiva. Por el contrario, dijo, creo que es esencial, aunque a menudo subestimada. Sin respeto mutuo y afinidad de principios, cualquier unión carece de fundamento duradero. Aquella respuesta resonó en Catalina más de lo que habría querido admitir. Después del desayuno, Lord Ashbourne solicitó la compañía del duque para tratar asuntos privados, dejando a Catalina libre para disponer de la mañana. Ella decidió refugiarse nuevamente en la biblioteca, con la intención de encontrar en la lectura el equilibrio que su mente reclamaba. No había avanzado mucho cuando oyó la puerta abrirse con suavidad. «Espero no perturbar su retiro», dijo el duque desde la entrada. «He concluido antes de lo previsto». «La biblioteca siempre admite conversaciones respetuosas», respondió Catalina cerrando el libro, «aunque confieso que aprecio el silencio». «También yo», admitió él, «pero a veces el intercambio honesto resulta igualmente esclarecedor». Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de nogal que parecía simbolizar la distancia prudente que ambos mantenían. «He observado», comenzó el duque, «que usted posee una independencia de criterio poco común. ¿Nunca le ha resultado motivo de conflicto?» Catalina reflexionó un instante antes de responder. «La independencia no es rebeldía», dijo, «es responsabilidad, y sí, en ocasiones genera incomodidad, pero considero preferible a la complacencia vacía». «Habla como alguien que ha elegido el camino más exigente», observó él. «No siempre se elige», replicó ella. «A veces simplemente se reconoce como necesario». El duque asintió, visiblemente impresionado por la claridad de su pensamiento. «Debo confesarle algo», añadió tras una breve pausa. «Llegué a Ashbourne con ciertas expectativas, propias de mi posición, pero su presencia ha alterado mis suposiciones de una manera instructiva». Catalina sostuvo su mirada con serenidad. «Las expectativas rara vez resisten el contacto con la realidad», respondió. «Tal vez eso sea una oportunidad, no una amenaza». «Así lo creo», admitió él, aunque no todos estarían de acuerdo. Aquella afirmación quedó suspendida entre ambos, cargada de significados no expresados. Esa tarde, la casa recibió a varios vecinos distinguidos, convocados por Lord Ashbourne, para ofrecer una recepción en honor del duque. Catalina se preparó con esmero, eligiendo esta vez un vestido de mayor formalidad, aunque sin excesos. No buscaba contradecir su elección anterior, sino demostrar que la sencillez y la elegancia podían coexistir sin artificio. Durante la recepción, Catalina se movió con gracia contenida, atendiendo a los invitados con cortesía y participando en las conversaciones con mesura. Percibía, sin embargo, miradas evaluadoras dirigidas tanto a ella como al duque, como si la sociedad comenzara a formular conjeturas silenciosas. Lady Hawthorne no tardó en acercarse nuevamente. «Mi querida Catalina», dijo con tono insinuante, «su conducta despierta más interés del que imagina». «El interés ajeno no siempre es motivo de preocupación», respondió Catalina con calma, «mientras la conciencia permanezca tranquila». Desde el otro extremo del salón, el duque observaba aquella escena con atención reflexiva. Notaba cómo Catalina mantenía su dignidad sin recurrir a gestos ostentosos, y cómo su presencia parecía aportar equilibrio al ambiente. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a retirarse, el duque se encontró junto a Catalina cerca de una de las ventanas abiertas al jardín nocturno. «Esta casa refleja mucho de su carácter», dijo él. «Orden, sobriedad
y una fortaleza discreta. Ashbourne ha moldeado a quienes vivimos en ella, respondió Catalina. Nos recuerda que la verdadera estabilidad no se impone, se cultiva. Sus palabras confirman lo que ya sospechaba, añadió el duque, que su juicio no es fruto del azar. Catalina inclinó la cabeza, aceptando el comentario sin complacencia. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que la estima que comenzaba a formarse no podía ignorarse ni precipitarse. Era un sentimiento que exigía tiempo, prueba y, sobre todo, fidelidad a los principios que cada uno consideraba innegociables. La noche cerró sobre Ashbourne con una calma aparente, pero en el interior de la casa y en los corazones de quienes la habitaban, se preparaba silenciosamente una prueba que pondría a examen no solo el afecto naciente, sino la integridad misma de sus convicciones. El día posterior a la recepción, amaneció con un aire más despejado, como si la naturaleza hubiera decidido disipar la neblina que durante días había envuelto tanto los jardines de Ashbourne como los pensamientos de sus habitantes. Catalina se levantó temprano, impulsada por una inquietud que no era ansiedad, sino una forma más profunda de atención moral. Sabía que algo en el orden habitual de su vida comenzaba a ser examinado con mayor rigor. Durante el desayuno, Lord Ashbourne anunció con voz medida una noticia que, aunque expresada con naturalidad, no carecía de peso. «Nuestro huésped ha recibido correspondencia urgente de Londres», dijo. «Sus asuntos podrían requerir un viaje próximo». Catalina sostuvo la taza de té con firmeza, sin permitir que su expresión revelara más de lo debido. «Espero que las circunstancias sean favorables», respondió con cortesía. «Londres rara vez concede treguas a quienes dependen de su ritmo». El duque inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «Vuestra consideración es apreciada», dijo. «Aún no he tomado una decisión definitiva». Aquel intercambio, breve y formal, dejó en Catalina una impresión contradictoria. Por un lado, comprendía que la partida del duque podría restaurar la serenidad anterior. Por otro, percibía con claridad que su ausencia dejaría un vacío difícil de ignorar. Más tarde, al retirarse al jardín para su paseo habitual, Catalina fue acompañada por su prima Eleanor, cuya perspicacia, aunque envuelta en ligereza, no debía subestimarse. «Te noto pensativa», comentó Eleanor con una sonrisa cómplice. «No es propio de ti perderte en reflexiones sin causa aparente». «La reflexión rara vez carece de causa», respondió Catalina. «Simplemente no siempre es conveniente expresarla». Eleanor la observó con atención renovada. «Nuestro invitado ha despertado más que cortesía en esta casa», añadió. «Y no me refiero únicamente a ti». Catalina se detuvo un instante. «La estimación no implica necesariamente inclinación», dijo con firmeza. «Y aun si así fuera, no toda inclinación debe guiar la conducta». «Hablas como si temieras a tus propios sentimientos», replicó Eleanor con suavidad. «¿No crees que también merecen consideración?» Catalina no respondió de inmediato. Sabía que aquella pregunta tocaba un punto delicado. «Merecen ser comprendidos», dijo finalmente, «pero no obedecidos sin discernimiento». Esa tarde, el duque solicitó a Catalina su compañía para recorrer una parte más retirada de los terrenos, con la aprobación expresa de Lord Ashbourne. El sendero los condujo a una arboleda donde el silencio era apenas interrumpido por el canto distante de las aves. «No deseo ser indiscreto», comenzó el duque, «pero considero justo hablar con franqueza. Mi estancia aquí ha sido más reveladora de lo que anticipaba». Catalina lo escuchó con atención serena. «Ashbourne suele provocar ese efecto», respondió. «Invita a la introspección». «No es solo el lugar», replicó él. «Es su influencia, su manera de conducirse, de pensar, de sostener sus convicciones sin imponerse». Catalina sintió un leve estremecimiento, pero mantuvo la compostura. «La coherencia no busca reconocimiento», dijo. «Solo procura ser fiel a sí misma. Y, sin embargo, inspira respeto», añadió el duque. «Debo admitir que me ha obligado a reconsiderar ciertas decisiones que creía inamovibles». Aquellas palabras no pasaron inadvertidas para Catalina. «Las decisiones importantes», respondió, «merecen ser examinadas con honestidad, incluso cuando ello resulta incómodo». El duque asintió, visiblemente afectado por la profundidad de aquella afirmación. «He vivido gran parte de mi vida bajo el peso del deber», confesó. «No me quejo de ello, pero empiezo a comprender que el deber, cuando se ejerce sin comprensión del propio corazón, puede volverse estéril». Catalina lo miró con una mezcla de empatía y prudencia. «El deber y el corazón no son enemigos», dijo, «pero requieren un equilibrio que no siempre es sencillo alcanzar». Se detuvieron junto a un viejo roble.
cuya presencia parecía simbolizar la permanencia y la prueba del tiempo. «No pretendo más de lo que es apropiado», añadió el duque. «Solo deseaba expresar mi estima, con el respeto que usted merece». Catalina inclinó ligeramente la cabeza. «La estima honesta no es motivo de inquietud», respondió, «mientras se mantenga dentro de los límites de la rectitud». «Eso espero», dijo él, «y eso procuraré». Al regresar a la casa, ambos guardaron un silencio reflexivo, conscientes de que aquella conversación había establecido un entendimiento tácito, aunque aún no comprometido. Esa noche, Catalina escribió en su cuaderno personal, una práctica que reservaba para momentos de especial examen interior. No consignó emociones exaltadas, sino preguntas, sobre la naturaleza del afecto, sobre la legitimidad del deseo cuando se somete a la razón, sobre la posibilidad de una unión fundada en principios compartidos. Mientras tanto, el duque, en la privacidad de su aposento, releía la Carta de Londres con una atención distinta. Las expectativas que aquella misiva contenía, alianzas, compromisos, obligaciones, ya no le parecían tan incuestionables como antes de llegar a Ashbourne. Al día siguiente, la noticia de una posible visita adicional desde un condado vecino comenzó a circular entre los criados, anunciando la llegada de nuevos observadores al delicado equilibrio que se estaba formando. Catalina comprendió entonces que las pruebas no siempre se presentan como conflictos evidentes. A veces adoptan la forma de miradas ajenas, de juicios implícitos, de circunstancias que exigen elegir no entre el bien y el mal, sino entre distintas formas de lo correcto. Y supo, con una claridad que no admitía evasión, que su carácter sería puesto a prueba no por la tentación de actuar mal, sino por la dificultad de actuar bien sin herir ni traicionarse a sí misma. La anunciada visita desde el condado vecino no tardó en concretarse, y con ella llegó a Ashbourne un aire distinto, menos contemplativo y más atento a las convenciones visibles del mundo. Sir Reginald Pembroke y su hija, la señorita Amelia Pembroke, arribaron una tarde clara, acompañados por un séquito reducido, pero cuidadosamente dispuesto, señal inequívoca de su interés por causar una impresión adecuada. Catalina observó la llegada desde el salón principal con una serenidad que no ocultaba su lucidez. Conocía bien a los Pembroke, respetables, influyentes y firmemente convencidos de que el orden social debía sostenerse tanto por alianzas estratégicas como por apariencias bien administradas. Sir Pembroke siempre ha sido diligente en reconocer oportunidades, comentó Lord Ashbourne en voz baja. No dudo que esta visita obedece a más de una motivación. Catalina asintió sin responder. Comprendía demasiado bien a qué se refería su padre. La presentación formal transcurrió sin incidentes. Sir Reginald se mostró cordial y atento, mientras que su hija Amelia desplegó una amabilidad estudiada, acompañada de una elegancia cuidadosamente exhibida. Era una joven agraciada, de modales impecables y conversación ágil, acostumbrada a ocupar el centro de atención con naturalidad. El duque fue, desde luego, objeto de especial deferencia. Catalina advirtió cómo Amelia dirigía hacia él una atención constante, aunque siempre envuelta en la cortesía apropiada. «Vuestra estancia en Ashbourne ha despertado gran interés», comentó Sir Reginald durante el té. «No todos los días contamos con la presencia de un duque de su distinción. Ashbourne ofrece un retiro propicio para la reflexión», respondió él con mesura. «Aprecio la hospitalidad de Lord Ashbourne». Catalina intervino solo cuando la conversación lo requería, manteniéndose fiel a su costumbre de no competir por protagonismo. Sin embargo, no pasó inadvertida para Amelia, quien la observaba con una curiosidad cada vez menos disimulada. Más tarde, durante un paseo organizado por los jardines, Amelia se colocó deliberadamente junto al duque, dejando a Catalina caminar unos pasos detrás, acompañada por su padre y Sir Reginald. «Su hija posee un carácter admirable», comentó Sir Reginald, «aunque imagino que no ha sido tarea sencilla cultivarlo en un mundo tan exigente». «Catalina ha sabido formarse a sí misma», respondió Lord Ashbourne. «Mi papel ha sido más de guía que de arquitecto». Catalina escuchó aquellas palabras con una mezcla de gratitud y responsabilidad renovada. El paseo continuó hasta el lago, donde Amelia expresó su deseo de sentarse a descansar. Catalina, percibiendo la intención de aquella maniobra social, se adelantó con naturalidad hacia uno de los senderos laterales, ofreciendo así una oportunidad para la conversación privada que parecía buscarse. No fue el duque quien la siguió, sino Amelia. «Espero no incomodarla», dijo la joven con una sonrisa afable. «He deseado conocerla mejor desde nuestra llegada.
La cortesía nunca resulta incómoda, respondió Catalina, y el conocimiento mutuo siempre es preferible a las suposiciones. Amelia la observó con atención renovada. Tiene usted fama de ser poco convencional, comentó, al menos para los estándares habituales. La convención no siempre coincide con la rectitud, replicó Catalina con calma, aunque comprendo que no todos compartan esa perspectiva. Sin duda, respondió Amelia. Yo, por mi parte, creo que adaptarse a las expectativas puede ser una forma de prudencia, o de renuncia, añadió Catalina suavemente. Todo depende de aquello que se sacrifica. Aquel intercambio, aunque cortés, dejó entrever una diferencia fundamental entre ambas jóvenes. Amelia, consciente de ello, optó por cambiar de tema, aunque su mirada revelaba una evaluación silenciosa. Esa noche, durante la cena, las dinámicas se hicieron más evidentes. Amelia dirigía preguntas al duque, comentaba asuntos de sociedad y mencionaba, con aparente inocencia, reuniones futuras en Londres. El duque respondía con cortesía irreprochable, pero sin el entusiasmo que ella parecía esperar. Catalina, por su parte, se mantuvo atenta a la conversación general, sin intervenir en aquel intercambio más de lo necesario. No era indiferencia lo que guiaba su conducta, sino una deliberada elección de no competir en un terreno que consideraba ajeno a su carácter. Tras la cena, mientras los caballeros se retiraban a discutir asuntos de política local, Catalina y Amelia permanecieron en el salón junto a otras damas. Debe de resultar curioso, comentó Amelia, observar desde la distancia cómo se desarrollan ciertas posibilidades. Catalina la miró con serenidad. La curiosidad no siempre implica deseo, respondió, y la distancia, en ocasiones, ofrece mayor claridad. Amelia guardó silencio unos instantes antes de sonreír nuevamente. Es usted una mujer singular, dijo. No me sorprende que despierte respeto. El respeto no se busca, replicó Catalina. Se merece o se pierde. Mientras tanto, en la biblioteca, el duque escuchaba con atención los comentarios de Sir Reginald, quien no ocultaba su interés en establecer vínculos más estrechos. Las alianzas adecuadas fortalecen no solo a las familias, sino al orden mismo, afirmó. Mi hija estaría honrada de contar con su consideración. El duque respondió con la diplomacia que su posición exigía. Toda consideración debe ser fruto de reflexión cuidadosa, dijo. No tomo decisiones precipitadas. Al retirarse aquella noche, Catalina se encontró con el duque en el pasillo, un encuentro breve pero cargado de significados tácitos. Espero que la visita no haya alterado la armonía de la casa, dijo él. Ashbourne ha resistido cambios mayores, respondió ella. Su fortaleza reside en la integridad de quienes la habitan, y usted contribuye a ella más de lo que imagina, añadió el duque. Catalina inclinó la cabeza, consciente de que aquellas palabras, aunque discretas, constituían un reconocimiento profundo. Esa noche, ambos reflexionaron por separado sobre las pruebas que se avecinaban. Catalina sabía que su carácter sería observado, juzgado y quizá malinterpretado. El duque comprendía que el mundo exterior no tardaría en exigirle definiciones claras, y aunque ninguno lo expresó en voz alta, ambos intuían que la verdadera dificultad no residía en elegir entre dos personas, sino en decidir si la fidelidad a los propios principios podía sostenerse cuando el orden social reclamaba concesiones. La mañana posterior a la cena se presentó con un cielo despejado y una quietud que contrastaba con la complejidad de los pensamientos que ocupaban a los huéspedes de Ashbourne. Catalina se levantó con una resolución silenciosa. No permitiría que la atención ajena, por bien intencionada o interesada que fuese, alterara la rectitud de su conducta. La claridad moral, se recordó, debía sostenerse incluso cuando resultaba incómoda. En el salón de desayunos, la conversación transcurrió con cortesía medida. Amelia Pembroke se mostró particularmente animada, refiriendo anécdotas de Londres con una gracia que evidenciaba su familiaridad con los círculos más visibles de la sociedad. Catalina escuchaba con atención respetuosa, interviniendo solo para añadir observaciones prudentes cuando la ocasión lo ameritaba. La vida en la capital exige una disposición constante al intercambio social, comentó Amelia. Quien no participa corre el riesgo de quedar relegado. La participación puede adoptar muchas formas, respondió Catalina, algunas menos ruidosas, pero no por ello menos significativas. Amelia sonrió, aunque en su mirada se adivinaba una leve impaciencia ante aquella respuesta que no ofrecía terreno para la competencia. El duque, por su parte, observaba aquel intercambio con atención reflexiva. Percibía con claridad la diferencia esencial entre ambas jóvenes,
Una buscaba adaptarse al mundo tal como se presentaba. La otra parecía aspirar a sostenerse íntegra dentro de él. Tras el desayuno, Sir Reginald solicitó un momento a solas con el duque en la biblioteca. Catalina, consciente de la naturaleza de aquella conversación, se retiró al jardín, donde encontró a su padre observando el estado de los rosales. «Padre», dijo con tono sereno, «imagino que la visita de los Pembroke responde a expectativas concretas». Lord Ashbourne la miró con atención franca. «No sería honesto negarlo», respondió. «Sir Reginald es un hombre práctico, pero también sé que no todas las expectativas merecen ser satisfechas». Catalina asintió, agradecida por aquella comprensión tácita. «Mi mayor deseo», añadió él, «es que actúes siempre conforme a tu conciencia. El respeto social es valioso, pero no debe obtenerse a costa de la integridad». «Nunca lo haría», respondió ella con firmeza tranquila, «aunque comprendo que mis elecciones puedan no ser comprendidas de inmediato. La comprensión suele llegar con el tiempo», dijo Lord Ashbourne, «y cuando no lo hace, la rectitud sigue siendo su propia recompensa». Mientras tanto, en la biblioteca, Sir Reginald exponía con franqueza sus intenciones. «Mi hija ha sido educada para asumir responsabilidades acordes a su posición», decía. «Considero que una unión con usted sería beneficiosa para ambas familias». El duque escuchó sin interrumpir, manteniendo una expresión atenta pero reservada. «Aprecio su franqueza», respondió finalmente. «Sin embargo, una decisión de tal magnitud requiere algo más que conveniencia. La conveniencia es, a menudo, la base del orden», replicó Sir Reginald. «El afecto puede cultivarse con el tiempo». «En ocasiones», admitió el duque, «pero no siempre, y cuando no lo hace, el costo humano puede ser considerable». Sir Reginald frunció ligeramente el ceño, aunque se recompuso con rapidez. «Confío en que sabrá considerar todas las implicaciones», dijo. «El mundo no suele ser indulgente con quienes desafían sus expectativas. Tampoco lo es con quienes se traicionan a sí mismos», respondió el duque con calma. La conversación concluyó sin acuerdos explícitos, pero con una tensión que no pasó inadvertida. Esa tarde, se organizó una pequeña reunión musical en el salón. Amelia interpretó una pieza al pianoforte con destreza evidente, recibiendo elogios sinceros. Catalina, aunque también formada en música, optó por no tocar, prefiriendo escuchar con atención y reconocer el mérito ajeno sin competir. «¿No tocará usted?», preguntó Amelia al concluir. «He oído que posee gran sensibilidad musical». «La sensibilidad no siempre requiere exhibición», respondió Catalina. «A veces se expresa mejor en la escucha». El duque, que había presenciado aquel intercambio, sintió un respeto renovado por la moderación de Catalina. Comprendía que su elección no era fruto de inseguridad, sino de una firme convicción interior. Al caer la tarde, Catalina se retiró a la galería para ordenar algunos libros. Allí fue alcanzada por el duque, quien se detuvo a una distancia respetuosa. «Espero no importunarla», dijo. «He deseado hablar con usted desde esta mañana. Siempre que la conversación sea honesta, no puede ser una molestia», respondió ella. El duque respiró hondo, como quien se dispone a expresar algo cuidadosamente considerado. «Me encuentro en una posición delicada», confesó. «Las expectativas externas son claras, pero mi juicio ya no puede ignorar ciertas verdades que he reconocido aquí». Catalina lo miró con serenidad compasiva. «Las verdades reconocidas exigen responsabilidad», dijo, «pero también paciencia. No todas las decisiones deben tomarse de inmediato». «Lo sé», respondió él, «y sin embargo, temo que la demora sea interpretada como indecisión». «La reflexión no es indecisión», afirmó Catalina. «Es respeto por las consecuencias». El duque asintió, visiblemente aliviado por aquella comprensión. «Su claridad me resulta reconfortante», añadió, «incluso cuando no ofrece respuestas fáciles». «Las respuestas fáciles rara vez son las correctas», replicó ella con suavidad. Esa noche, durante la cena final de los Pembroke en Ashbourne, la atmósfera se cargó de una cortesía más formal. Amelia, aunque siempre amable, parecía contener una impaciencia creciente. Catalina, fiel a sí misma, mantuvo su dignidad sin mostrar frialdad ni complacencia. Al despedirse, Amelia se acercó a Catalina. «Ha sido un placer conocerla», dijo, «aunque sospecho que vemos el mundo desde perspectivas distintas». «Las diferencias no impiden el respeto», respondió Catalina. «A veces lo enriquecen». Amelia asintió, aceptando aquella verdad con una sonrisa contenida. Cuando el carruaje de los Pembroke se perdió en el camino,
Ashbourne recuperó su silencio habitual. Catalina se detuvo en el umbral, observando cómo el crepúsculo envolvía la casa con una luz dorada. Sabía que la partida no había resuelto nada de manera definitiva. Al contrario, había dejado al descubierto preguntas que ya no podían ignorarse. El duque, desde la ventana de la biblioteca, la observaba con una expresión reflexiva. Comprendía ahora que la verdadera prueba no residía en resistir la presión externa, sino en tener el valor de elegir conforme a una verdad interior que no admitía atajos. Ambos, sin decirlo, reconocieron que el camino que se abría ante ellos exigía más que afecto, requería carácter, paciencia y una fidelidad inquebrantable a aquello que consideraban justo. La partida de los Pembroke dejó en Ashbourne una quietud distinta, no la calma habitual que seguía a las visitas sociales, sino un silencio cargado de significado. Catalina lo percibió desde la primera mañana posterior, como si la casa misma aguardara una resolución aún no pronunciada. Se levantó temprano y recorrió los pasillos con paso contenido, deteniéndose frente a un retrato antiguo de su madre, cuya expresión serena siempre le había inspirado confianza en los momentos de duda. Allí permaneció unos instantes, reflexionando no sobre lo que deseaba, sino sobre lo que debía preservar, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. En el desayuno, Lord Ashbourne se mostró particularmente pensativo. El duque, sentado frente a él, mantenía la compostura habitual, aunque su atención parecía orientada hacia asuntos más profundos que la conversación trivial. «He recibido nuevas cartas de Londres», anunció finalmente el duque. «Mi presencia allí será requerida con mayor urgencia de lo previsto». Catalina levantó la mirada con serenidad estudiada. «Imagino que no le será fácil abandonar Ashbourne en este momento», dijo con cortesía. «La tranquilidad del campo suele resultar engañosa cuando los deberes llaman». «Así es», respondió él. «No obstante, sería deshonesto posponer indefinidamente lo inevitable». Lord Ashbourne observó a ambos con atención perspicaz, aunque no intervino. Tras el desayuno, Catalina se retiró al jardín, donde el aire fresco le ofreció el espacio necesario para ordenar sus pensamientos. No ignoraba que la partida del duque implicaba más que una ausencia física. Representaba una prueba silenciosa de la fortaleza de aquello que había comenzado a formarse entre ellos. Fue allí donde él la encontró, junto al sendero de grava bordeado de lavanda. «Temía no encontrarla», dijo con voz medida. «Deseaba hablar con usted antes de marchar». «Ashbourne no es difícil de recorrer», respondió Catalina, «aunque comprendo que algunas conversaciones sí lo son». El duque sonrió apenas, reconociendo la verdad de aquella observación. «Mi partida no es una huida», aclaró, «pero tampoco es una decisión sencilla. Londres me reclama con expectativas claras y presiones no menores». Catalina lo escuchó con atención sincera. Las presiones externas suelen amplificarse cuando el juicio interior aún busca afirmarse, dijo, «pero no desaparecen por sí solas». «Justamente», respondió él, «por eso considero necesario enfrentarlas con honestidad». Caminaron unos pasos en silencio, hasta que el duque se detuvo. «No me atrevo a prometer más de lo que puedo cumplir», dijo finalmente, «pero tampoco deseo marchar sin expresar algo que considero justo». Catalina sostuvo su mirada con serenidad expectante. «He conocido muchas personas que encarnan con destreza su posición», continuó. «Pocas, muy pocas, que encarnen con igual firmeza sus principios. Usted es una de ellas». Catalina inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el reconocimiento sin complacencia. «Los principios no buscan elogio», respondió, «solo constancia. Y, aún así, inspiran», añadió él. «Me sería imposible tomar decisiones futuras sin considerar lo que he aprendido aquí, y de usted». Aquellas palabras, pronunciadas sin exaltación, tuvieron un peso profundo. «El aprendizaje verdadero», dijo Catalina tras una breve pausa, «implica responsabilidad. No basta con reconocerlo. Debe guiar la acción». «Lo sé», respondió el duque, «y esa es precisamente la carga que ahora debo asumir». Se separaron poco después, conscientes de que prolongar aquella conversación no añadiría claridad, sino mayor dificultad. La partida del duque se produjo esa misma tarde. El carruaje avanzó lentamente por el camino principal, mientras Catalina observaba desde la escalinata, acompañada por su padre. No hubo gestos innecesarios ni despedidas efusivas, solo una inclinación respetuosa y una mirada sostenida el tiempo justo para confirmar lo no dicho. «Has actuado con gran dignidad», comentó Lord Ashbourne cuando el carruaje desapareció. «No todos saben despedirse sin perderse a sí mismos».
La dignidad no reside en retener, respondió Catalina. A veces se manifiesta en dejar partir. Los días siguientes transcurrieron con una regularidad casi deliberada. Catalina retomó sus lecturas, sus paseos y sus obligaciones domésticas con una aplicación que no ocultaba tristeza, pero tampoco la permitía dominar su ánimo. Sabía que la verdadera fortaleza se probaba en la constancia silenciosa. Las noticias de Londres llegaron de manera esporádica, siempre indirectas. Catalina no las solicitaba, pero tampoco las evitaba. Escuchaba con atención contenida, consciente de que el destino no se apura por el deseo humano. Una tarde, mientras ordenaba correspondencia junto a su padre, encontró una carta dirigida a Lord Ashbourne con un sello distintivo. Él la abrió con calma y leyó en silencio antes de hablar. «Nuestro amigo escribe con franqueza», dijo. «Se enfrenta a decisiones complejas y no todas bien recibidas». Catalina no preguntó más. Bastaba con saber que el duque no había optado por el camino fácil. «Desea volver a Ashbourne cuando las circunstancias lo permitan», añadió Lord Ashbourne. No como huésped ocasional, sino con propósitos más claros. Catalina cerró los ojos un instante, no en alivio inmediato, sino en reflexión profunda. «La claridad auténtica no se improvisa», dijo. «Si regresa, deberá hacerlo con plena conciencia de lo que implica». «Eso mismo expresa», respondió su padre. «Y añade algo más». Catalina lo miró con atención. Afirma que, por primera vez, comprende que el honor no consiste solo en cumplir con el deber social, sino en no traicionar la verdad reconocida. Aquellas palabras confirmaron lo que Catalina había intuido desde el principio, que la transformación verdadera no se impone, sino que se elige. Esa noche, al retirarse, Catalina escribió nuevamente en su cuaderno, no sobre promesas ni esperanzas, sino sobre la paciencia como virtud activa, sobre la espera como acto de fe en el carácter, y sobre el amor que no exige, sino que se ofrece en coherencia. Sabía que el desenlace aún no estaba próximo, que la justicia moral rara vez se revela sin antes exigir perseverancia. Pero también sabía, con una certeza serena, que cuando el regreso se produjera, si se producía, no dependería de palabras bellas ni de gestos grandiosos, sino de una decisión firme, tomada a la luz de la verdad y sostenida con integridad. Ashbourne permanecía en calma, pero ya no era la misma, y Catalina, fiel a sí misma, aguardaba no con impaciencia, sino con la dignidad tranquila de quien confía más en el carácter que en las circunstancias. El verano avanzó con paso contenido, y con él llegaron a Ashbourne los días largos y luminosos que, lejos de disipar la reflexión, parecían invitarla a una mayor profundidad. Catalina se adaptó a ese ritmo con naturalidad, hallando en la regularidad de las estaciones una lección constante. Todo cambio verdadero requiere tiempo, y toda decisión justa demanda maduración. La ausencia del duque no había dejado un vacío ruidoso, sino una presencia silenciosa en el pensamiento. Catalina no se entregaba a la ensoñación, ni permitía que la expectativa gobernara su ánimo. Sin embargo, reconocía con honestidad que ciertas convicciones, una vez despertadas, no regresan fácilmente a su estado anterior. Lord Ashbourne observaba a su hija con atención discreta. Notaba en ella una serenidad más firme, como si la prueba reciente hubiera consolidado aquello que ya era fuerte. No había en Catalina melancolía improductiva, sino una vigilancia moral que la llevaba a examinar cada deber cotidiano con renovado sentido. «Has asumido esta espera con notable entereza», comentó una mañana, mientras revisaban cuentas del hogar. «No todos comprenden que la paciencia también es una forma de acción». «La paciencia sin propósito es pasividad», respondió Catalina, «pero cuando se apoya en principios, se convierte en constancia». Aquella misma semana, Ashbourne recibió la visita inesperada de la señora Whitcomb, una pariente lejana conocida por su inclinación a las noticias y los juicios rápidos. Llegó con la excusa de un breve descanso en el campo, aunque pronto dejó entrever su verdadero interés. «Londres está lleno de rumores», dijo durante el té, «y no todos favorables para quienes desafían las expectativas establecidas». Catalina la escuchó con cortesía tranquila. «Los rumores suelen decir más de quienes los propagan que de quienes los inspiran», respondió. «No considero prudente otorgarles demasiado peso». La señora Whitcomb alzó las cejas intrigada. «Se dice que el duque ha rechazado propuestas muy ventajosas», añadió. «Algunos consideran tal conducta imprudente. La prudencia no siempre coincide con la conveniencia inmediata», replicó Catalina. «A veces consiste en evitar un error mayor». Lord Ashbourne intervino entonces.
poniendo fin a la especulación con un comentario firme sobre la importancia del carácter por encima del comentario social. La señora Whitcomb, aunque no convencida, comprendió que en Ashbourne ciertas conversaciones no prosperaban. Aquella tarde, Catalina decidió visitar una pequeña escuela del pueblo que su familia apoyaba desde hacía años. La instrucción de los niños, aunque modesta, era una de las responsabilidades que ella asumía con especial dedicación. Allí, entre lecturas sencillas y preguntas sinceras, hallaba un recordatorio constante de que la nobleza más auténtica se ejerce en el servicio silencioso. ¿Volverá el caballero alto que vino en primavera?, preguntó una niña con inocencia directa. Catalina sonrió con suavidad. «El tiempo dirá», respondió. «Algunas cosas regresan solo cuando están preparadas para hacerlo». Al regresar a la casa, encontró a su padre leyendo una carta reciente. Su expresión, aunque contenida, revelaba cierta gravedad. «He recibido noticias de un viejo conocido en Londres», dijo. «Confirma que nuestro amigo se ha enfrentado abiertamente a su familia y a ciertos círculos influyentes». Catalina escuchó con atención serena. «Imagino que no habrá sido fácil», dijo. «La oposición suele intensificarse cuando las decisiones se apartan de lo esperado». «Así es», respondió Lord Ashbourne, «pero también se menciona que su posición ha ganado un respeto distinto, menos inmediato, pero más duradero». Catalina reflexionó unos instantes antes de hablar. «El respeto que nace de la coherencia suele tardar», dijo, «pero cuando llega, no depende del aplauso». Los días siguientes trajeron consigo una carta dirigida directamente a Catalina. El sello era sobrio, la caligrafía firme y contenida. Ella la sostuvo unos segundos antes de abrirla, consciente de que no todas las palabras, por sinceras que sean, deben recibirse sin preparación interior. El contenido era breve, pero profundamente considerado. El duque no ofrecía promesas ni declaraciones exaltadas. Hablaba, en cambio, de decisiones difíciles, de renuncias necesarias y de una comprensión más clara de lo que significaba el honor cuando se enfrenta a la verdad reconocida. Expresaba su intención de regresar a Ashbourne una vez concluidos ciertos asuntos, no para reclamar, sino para rendir cuentas con honestidad. Catalina cerró la carta con calma. No experimentó júbilo inmediato, sino una confirmación serena de que la integridad, cuando es genuina, se manifiesta en acciones sostenidas y no en palabras apresuradas. Esa noche, escribió en su cuaderno con particular detenimiento. Reflexionó sobre la diferencia entre esperar pasivamente y permanecer disponible con discernimiento, sobre el amor que no exige sacrificios injustos y sobre la justicia moral que no humilla a nadie, sino que ordena las relaciones con equidad. El verano comenzó a declinar, y con él se acercó el momento en que las decisiones ya no podrían aplazarse indefinidamente. Catalina lo sabía, y lejos de temerlo, se preparaba interiormente para recibirlo con la misma claridad que había guiado su conducta hasta entonces. Una tarde de finales de estación, mientras el cielo se teñía de tonos suaves, un carruaje avanzó por el camino principal de Ashbourne. Catalina lo observó desde la ventana, sin precipitarse. Reconoció el blasón con una mezcla de atención y recogimiento. No descendió de inmediato. Esperó a que su padre la acompañara, fiel a su convicción de que los momentos significativos no deben ser enfrentados en soledad innecesaria. El duque descendió del carruaje con la misma sobriedad que lo había caracterizado desde el principio, aunque su expresión revelaba una resolución más firme. Al ver a Catalina, inclinó la cabeza con respeto profundo, sin gesto alguno que pudiera interpretarse como posesión o urgencia. «Agradezco que me reciba nuevamente», dijo. No habría regresado sin la certeza de que podía hacerlo con honestidad. «La honestidad es siempre bienvenida en esta casa», respondió Catalina, «especialmente cuando ha sido ganada con esfuerzo». Lord Ashbourne los dejó entonces, no por indiferencia, sino por respeto a una conversación que debía darse sin testigos. Caminaron hacia el jardín con paso contenido. No había necesidad de rodeos. «He rechazado aquello que no podía sostener sin traicionarme», dijo el duque, «y he asumido las consecuencias. No todas han sido favorables. Las consecuencias justas rara vez lo son de inmediato», respondió Catalina, «pero revelan con el tiempo su verdadero valor. No regreso con exigencias», continuó él, «solo con la esperanza de que aquello que nació del respeto mutuo pueda ahora ser examinado a la luz de decisiones tomadas, no prometidas». Catalina lo miró con serenidad profunda. «El respeto que se sostiene en la acción merece consideración», dijo.
Y la consideración, cuando es honesta, no teme al examen. El crepúsculo envolvió el jardín mientras ambos comprendían que el desenlace se aproximaba, no como un triunfo personal, sino como una afirmación de que la virtud, cuando se mantiene firme, ordena incluso los afectos más profundos. Ashbourne, testigo silencioso de aquella prueba prolongada, se preparaba para acoger una resolución que no recompensaría la vanidad, sino la integridad perseverante. El día siguiente, amaneció con una claridad serena, como si el cielo hubiera decidido ofrecer su luz más honesta para acompañar una resolución largamente postergada. Catalina despertó con la mente despejada y el ánimo firme. No había en ella ansiedad ni exaltación, sino una disposición reflexiva que reconocía la gravedad del momento sin dramatizarlo. Durante el desayuno, Lord Ashbourne anunció con naturalidad que el duque permanecería algunos días en Ashbourne para concluir conversaciones necesarias. No hubo comentarios innecesarios ni miradas inquisitivas. La casa, acostumbrada a la discreción, parecía comprender que ciertos asuntos requieren silencio respetuoso. «Confío», dijo Lord Ashbourne, «en que la claridad siempre encuentre aquí un espacio adecuado». «Así lo espero», respondió el duque. «No he venido a imponer conclusiones, sino a someterlas a examen honesto». Catalina escuchó aquellas palabras con atención contenida. Sabía que el examen al que él se refería no era únicamente social, sino moral. Más tarde, el duque solicitó formalmente la compañía de Catalina para una conversación privada, en presencia inicial de Lord Ashbourne, como dictaban la prudencia y el decoro. Se reunieron en el salón pequeño, un espacio menos solemne que la biblioteca, pero igualmente apropiado para el intercambio sincero. «He tomado decisiones que han modificado mi posición», comenzó el duque, «no en lo esencial, pero sí en lo que respecta a expectativas ajenas que ya no podía sostener». Lord Ashbourne lo observó con atención grave. «Las decisiones que nacen de la conciencia», dijo, «rara vez son cómodas, pero suelen ser necesarias». «Justamente», respondió el duque, «he renunciado a alianzas que no podía honrar con rectitud, he aceptado críticas que no puedo evitar, y he conservado aquello que considero innegociable, mi palabra y mi juicio». Catalina mantuvo la mirada serena, consciente de que aquel relato no buscaba conmover, sino rendir cuentas. «No he venido a solicitar afecto», continuó él, «sino a declarar con claridad mis intenciones, si es que aún merecen consideración». Lord Ashbourne asintió, y tras un instante de silencio deliberado, se levantó. «Creo», dijo, «que lo que reste de esta conversación debe darse entre ustedes». Ashbourne confía en la rectitud cuando se la trata con respeto. Al quedar solos, el ambiente no se volvió tenso, sino más preciso. Catalina fue la primera en hablar. «La consideración», dijo, «no se concede por sacrificios proclamados, sino por coherencia sostenida. ¿En qué términos desea usted examinar lo que propone?» El duque respiró hondo, agradecido por aquella franqueza. «En términos de igualdad moral», respondió. «No pretendo que usted se adapte a mi mundo. He procurado adaptar el mío a la verdad que reconocí aquí. Si he de aspirar a una unión, deseo que sea fundada en principios compartidos y no en conveniencia disimulada». Catalina reflexionó unos instantes antes de responder. «La igualdad moral no elimina las responsabilidades distintas», dijo, «pero sí exige respeto mutuo y libertad de conciencia. ¿Está usted dispuesto a sostener esa libertad incluso cuando resulte incómoda?» «Lo estoy», afirmó él, «y no lo digo con ligereza. He comprobado el costo de no hacerlo». Aquella respuesta no fue recibida con emoción visible, sino con una atención más profunda. «Entonces», continuó Catalina, «debemos considerar no solo el afecto, sino el efecto. No basta con desear lo justo. Es preciso obrar de modo que nadie quede disminuido por ello». «Coincido», respondió el duque. «Por eso he hablado con mi familia con una claridad que antes evitaba. No todos han aprobado, pero he sido escuchado». Catalina asintió lentamente. «Ser escuchado no siempre equivale a ser comprendido», dijo, «pero es un comienzo legítimo». La conversación se prolongó sin prisa, abordando cuestiones prácticas con la misma seriedad que las morales. No hubo promesas precipitadas, ni declaraciones adornadas, solo un reconocimiento mutuo de que la afinidad verdadera se prueba en la forma de enfrentar las dificultades, no en la ausencia de ellas. Al concluir, ambos sabían que una resolución se aproximaba, aunque aún no debía anunciarse. Catalina se retiró al jardín para ordenar sus pensamientos, mientras el duque permaneció en el salón, reflexionando sobre la magnitud de lo que estaba en juego. Esa tarde, Ashbourne recibió a algunos vecinos cercanos para una visita breve.
Catalina se condujo con la naturalidad de siempre, sin ostentación ni retraimiento. El duque, por su parte, mantuvo una cortesía serena, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como presunción de un resultado aún no declarado. «Se nota un aire distinto en la casa», comentó una de las damas, como si algo se hubiera asentado. «Las cosas verdaderas», respondió Catalina, «no suelen anunciarse, se reconocen cuando dejan de inquietar». Al caer la noche, Lord Ashbourne solicitó una conversación final con el duque. Hablaron largo rato en la biblioteca, con la franqueza de hombres que valoran la palabra dada. Catalina no estuvo presente, ni lo consideró necesario. Confiaba en el juicio de su padre y en la coherencia demostrada por el duque. Cuando él se retiró, Lord Ashbourne llamó a su hija. «He escuchado lo suficiente», dijo, «y he observado aún más. Si decides avanzar, lo harás con mi pleno respeto. Si decides no hacerlo, también». Catalina lo miró con gratitud serena. «No deseo avanzar por impulso ni retroceder por temor», respondió. «Solo deseo obrar conforme a lo que considero justo». «Entonces», dijo su padre, «estás preparada para decidir». Esa noche, Catalina no escribió en su cuaderno, no porque careciera de pensamientos, sino porque ya no necesitaba ordenarlos por escrito. La claridad que había buscado durante meses se presentaba ahora sin ruido, como una convicción tranquila. Sabía que el desenlace no debía ser una recompensa sentimental, sino una confirmación moral, que la virtud perseverante no humilla ni exige, sino que atrae por su propia fuerza. Al día siguiente, cuando el sol iluminó nuevamente los jardines de Ashbourne, Catalina descendió con paso firme. Había llegado el momento de expresar una decisión que no pertenecía al entusiasmo ni a la presión, sino a la integridad reconocida y sostenida. El desenlace, comprendía, no sería un triunfo personal, sino una afirmación de que el amor verdadero, cuando es digno, se alinea con la razón y honra a quienes lo eligen. La mañana decisiva se presentó sin solemnidad aparente. No hubo anuncios formales ni preparativos extraordinarios. Sin embargo, en Ashbourne se percibía una quietud cargada de significado, como si cada estancia aguardara una conclusión largamente madurada. Catalina descendió la escalinata con paso sereno, vestida con una elegancia sobria que no buscaba impresionar, sino reflejar fidelidad a sí misma. El duque la aguardaba en el salón pequeño, de pie junto a la ventana que daba al jardín. Su postura era firme, pero desprovista de rigidez. No había en él impaciencia, sino una atención respetuosa que reconocía la importancia de lo que estaba por decirse. «Le agradezco que haya aceptado hablar conmigo esta mañana», dijo él al verla entrar. «Comprendo que toda decisión auténtica merece espacio y tiempo, y merece, sobre todo, claridad», respondió Catalina. «Por eso he venido dispuesta a hablar sin reservas». Se sentaron frente a frente, sin mesa que los separara, no como gesto de intimidad indebida, sino como símbolo de franqueza. Durante un instante guardaron silencio, no por indecisión, sino por respeto a la gravedad del momento. «He considerado con detenimiento todo lo ocurrido desde su primera visita a Ashbourne», comenzó Catalina. «No solo sus palabras, sino sus actos, no solo sus intenciones, sino sus consecuencias». El duque asintió, aceptando aquel marco con humildad. «No espero indulgencia», respondió, «solo justicia en su valoración». «La justicia», dijo Catalina, «exige que reconozca lo que considero verdadero. Usted ha demostrado que su honor no es mera adhesión a la costumbre, sino fidelidad a una verdad reconocida, aun cuando ello implicó pérdida y oposición». El duque bajó ligeramente la mirada, no por vergüenza, sino por reconocimiento sincero. «He aprendido», dijo, «que el rango no excusa la falta de coherencia, y que el afecto, cuando es digno, no pide concesiones injustas». Catalina lo miró con atención profunda. «Precisamente por ello», continuó, «considero legítimo dar un paso adelante, no como respuesta a una espera paciente, ni como recompensa a sacrificios proclamados, sino como consecuencia natural de una integridad sostenida». El duque levantó la mirada, sorprendido no por la decisión, sino por la serenidad con que era expresada. «¿Significa eso?», comenzó, sin atreverse a concluir. «Significa», respondió Catalina con voz firme, «que acepto considerar una unión fundada en el respeto mutuo, en la libertad de conciencia y en la responsabilidad compartida, no como un refugio del mundo, sino como una forma más exigente de habitarlo». Durante un instante, el duque permaneció en silencio. Cuando habló, lo hizo con una emoción contenida que no quebraba su compostura. «No podría aceptar menos», dijo.
y no me atrevería a ofrecer más de lo que puedo sostener con hechos. Se levantó entonces, no para acortar distancias imprudentes, sino para inclinarse ante ella con una reverencia profunda, cargada de significado moral. Si me concede su confianza, añadió, procuraré honrarla no con promesas, sino con constancia. Catalina se puso también de pie. La constancia, dijo, es el lenguaje más fiable del carácter. La conversación concluyó sin necesidad de añadidos. Ambos sabían que lo esencial había sido dicho. Poco después, Lord Ashbourne fue informado de la decisión. Escuchó con atención serena y asintió, no con euforia, sino con una satisfacción profunda y reflexiva. Entonces, dijo, Ashbourne no solo ha sido testigo de un afecto honesto, sino de una elección justa. Eso honra a esta casa más que cualquier alianza apresurada. Las noticias no tardaron en extenderse por el condado, aunque desprovistas de escándalo. Hubo quienes expresaron sorpresa, otros reserva, y no faltaron los que intentaron atribuir el desenlace a conveniencias tardíamente reconocidas. Sin embargo, tales comentarios perdieron fuerza ante la coherencia evidente de los hechos. El duque regresó a Londres por un breve periodo para formalizar lo necesario, esta vez no con vacilación, sino con una claridad que imponía respeto incluso entre quienes no compartían su decisión. Catalina permaneció en Ashbourne, fiel a su rutina, sin permitir que la atención ajena alterara su equilibrio. Cuando él regresó definitivamente, lo hizo no como visitante incierto, sino como hombre resuelto. La unión fue anunciada con sobriedad, sin ostentación innecesaria, y recibida con un respeto creciente por parte de quienes valoraban la integridad por encima del rumor. El día de la unión amaneció claro y templado. Ashbourne, engalanada con moderación, acogió a los asistentes con la misma dignidad que había caracterizado cada paso del proceso. Catalina avanzó con paso firme, sin nerviosismo visible, consciente de que no se entregaba a una ilusión, sino a una responsabilidad compartida. El duque, al verla, no expresó asombro teatral ni emoción desbordada. Su mirada reflejaba algo más duradero, reconocimiento. No de una conquista, sino de una compañera elegida con pleno juicio. Hoy, dijo él en voz baja, comienzo una vida que no contradice lo que creo justo. Y yo, respondió Catalina, una que no exige renuncia a lo que soy. La unión fue sellada sin discursos grandilocuentes. Bastaron palabras medidas y compromisos claros. Quienes presenciaron el acto percibieron, quizás sin saber explicarlo, que no asistían a un triunfo social, sino a una confirmación moral. Con el tiempo, la vida compartida de Catalina y el duque se distinguió por una armonía sobria. No estuvieron exentos de dificultades ni de desacuerdos, pero los enfrentaron con la misma franqueza que había guiado su elección. Catalina ejerció su influencia no desde la imposición, sino desde el ejemplo. Su sensatez y firmeza transformaron no solo el hogar que compartían, sino también las relaciones que los rodeaban. Quienes habían actuado movidos por la vanidad o el cálculo fueron, sin necesidad de reproche, desenmascarados por la evidencia de una vida bien ordenada. Amelia Pembroke, con el tiempo, encontró una unión acorde a sus aspiraciones, comprendiendo que no toda negativa es un agravio, ni toda espera una derrota. Ashbourne permaneció como lugar de referencia, no por su antigüedad, sino por haber sido el escenario donde la virtud perseverante fue recompensada sin humillar a nadie. Catalina, ahora respetada no solo por su posición, sino por su carácter incorruptible, siguió siendo la misma en esencia, sensata, justa y profundamente humana. Su mayor victoria no fue el amor obtenido, sino haberlo merecido sin traicionarse, y así, en una Inglaterra donde las apariencias solían gobernar destinos, quedó como ejemplo silencioso que la verdadera nobleza no se viste de exceso ni se proclama con urgencia, se reconoce en la coherencia, se confirma en el tiempo, y cuando es auténtica, siempre encuentra su justa recompensa.